Licenciado Arturo Torres. Él es editor del portal Código Vidrio, autor de diversos libros que tienen que ver con la acción de las mafias en Ecuador, así como con los riesgos para el periodismo. Libros entre los cuales está El juego del camaleón y Rehenes. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su comentario sobre esta nueva etapa en el combate contra las mafias, contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo que generan, que se abre en Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Creo que las decisiones que se han ido tomando sobre la marcha en relación a cómo se han presentado estas organizaciones criminales y han ido escalando sus ataques, no solamente entre bandas, sino sobre todo contra la policía. Hace pocos días asesinaron a 2 policías en Guayas, y vemos que utilizan armamento pesado, que básicamente están en una guerra abierta contra la policía, que está en desventaja porque en estos casos lo que se vio en esa imagen, me quiero referir a esa imagen, es que ellos primero estaban sin chalecos, lo que me parece que ahí están fallando las normas de protección que deben tener todos los policías que están en áreas sensibles, donde están ocurriendo permanentemente este tipo de delitos. Entonces hay una desprolijidad y una falta de aplicación de protocolos de seguridad que deben tener los policías que están enfrentando a estas organizaciones criminales. Luego se ve cómo, precisamente aprovechando esta vulnerabilidad, además falta de información de los policías, ¿no es cierto?, que están descuidados, sabiendo que anteriormente se había hecho un operativo para evitar un robo. Sin embargo, son asesinados a mansalva con armas largas. Entonces, este hecho nos pone en un contexto en el cual estas organizaciones criminales, 8 de ellas han sido denominadas terroristas porque sus acciones están generando terror en la población. Eso es comprensible, pero creo que hace falta que vayamos más con pies de plomo en estas decisiones, porque, por ejemplo, el decreto que se acaba de expedir tiene algunos problemas, y en lugar de alentar la participación con garantías de los soldados, los está desalentando por la forma en que ha salido ese decreto, que es bastante apresurada, por decirlo menos. Arturo, yo quisiera, muy buenos días, perdón la interrupción, pero creo que vale la pena aclarar algunos temas en cuanto a esta declaratoria de terrorismo a las organizaciones criminales. El jefe de las Fuerzas Armadas dijo que no se había declarado terroristas a las organizaciones criminales, sino que se había declarado terrorista a los hechos, que podían venir de cualquier persona, de cualquier organización, sean las criminales que conocemos o no, y quizás ahí algunos riesgos del decreto 730 emitido por el presidente de la República el día de ayer. De ahí quizás también la respuesta de la CONAIE, es decir, que si las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad, la Secretaría de Seguridad o quien quiera reconoce como terrorista a cualquier hecho, puede ser enfrentado a bala, digamos así, ¿no? Y no olvidemos que muchas acciones de las organizaciones sociales a lo largo de los últimos años han sido calificadas como terroristas. Valdría la pena un análisis suyo al respecto. Sí, comparto plenamente la inquietud. O sea, más allá de lo que de actos que han cometido el movimiento indígena, guiados por un extremista como Leonidas Issa, en este caso yo creo que hay un apresuramiento nuevamente y hay unas contradicciones elocuentes en lo que está pasando en relación a qué es un grupo terrorista. O sea, si es que son las acciones terroristas, entonces cualquier hecho puede ser interpretado por los militares como un hecho terrorista. O sea, si esto, en un Estado de Derecho, las leyes y los comportamientos de todos los funcionarios públicos deben estar enmarcados en la ley. Ese es el territorio, ese es el espacio en el cual se mueven todos los funcionarios y se mueve el Estado, lo que dice la ley, y no puede abrirse a la interpretación de que hechos terroristas, ¿quién interpreta que sea un hecho terrorista? ¿Las Fuerzas Armadas están en capacidad para hacerlo? Yo creo que ahí se necesita primero mucha capacitación,
mucho fundamento jurídico y sobre todo entender qué es el terrorismo. O sea, los grupos terroristas deben ser considerados cuando tienen un mando, cuando tienen una organización estructurada, cuando han cometido hechos terroristas y eso esté fundamentado y por lo tanto eso esté ya como muy sólido jurídicamente como para encasillarlas como un grupo terrorista. Eso es lo que mandan los códigos y los protocolos internacionales. Entonces, evidentemente, en este caso, hay una contradicción y hay un problema y hay vacíos respecto a qué se considera grupo terrorista, acciones terroristas. Esto debería definirlo adecuadamente el gobierno, porque luego van a venir secuelas en demandas nacionales e internacionales que se revertirán contra el Estado y a la larga lo que harán es perjudicar esta lucha que, o sea, hay una voluntad política de atacar a estas organizaciones que han ido escalando peligrosamente su ataque con víctimas colaterales entre la sociedad civil, pero eso no puede significar este sinnúmero de traspiés, ¿no es cierto?, del gobierno en cómo está enfocando este tema y dándoles un piso adecuado a las fuerzas del orden para que puedan hacer su trabajo con garantías legales. Se abren grandes inquietudes. Con algún analista comentábamos justamente esto. Los terroristas no hacen, o los narcodelincuentes que hacen acciones terroristas no lo hacen con uniforme de terrorista. Tendrán que en la marcha tener criterios selectivos quienes actúen para combatirlos, y esto es lo que justamente se critica como una deficiencia en cuanto a su preparación de elementos del ejército, ese criterio discriminatorio, criterio selectivo, que supuestamente sí lo tienen los miembros de la policía, pero no está dentro de la preparación de los militares. Esperemos que esto no trascienda a lo que sucede en otros países del mundo. Ponemos un tuit de una prestigiosa periodista mexicana, Denise Dresser. Ella es parte del equipo de la prestigiosa revista Proceso de México. Ella señala sobre la situación actual en México en este tuit: amanecimos y AMLO, Morena habían transferido y subcontratado el gobierno de México a los militares. Hay una nueva mafia en el poder, edificándose ante nuestros ojos, tan impune y rapaz como la que López Obrador criticó y ahora fabrica. Expresión muy fuerte para criticar las actuaciones que viene teniendo la Guardia Nacional, que es una réplica del ejército allá en México y que genera muchísimos problemas. Pero es cierto, Arturo, que la situación en Ecuador ha tomado un cariz sumamente preocupante. Esa acción terrorista que nadie lo olvida, que se dio en ese puerto de Esmeraldas, realmente que alarmó no solamente al país, alarmó al mundo. Fue materia de titulares como la que colocamos también en pantalla de diario El País, en donde estuvo en primera plana esta masacre en Esmeraldas. Conocemos que usted estuvo hace muy poco en Esmeraldas, participando también como parte de su actividad periodística profesional en algunas acciones antidelincuenciales que se dieron en Esmeraldas. ¿Cómo está la situación allí? Esto vino matizado también por un anuncio del gobierno en el sentido de que el autor intelectual de esta masacre en el puerto de Esmeraldas había sido detenido. ¿Cómo está la situación allá? Sí, Gustavo, la situación es de un estado de zozobra, de miedo entre toda la población. Hay abandono, la gente, los habitantes viven con un temor extremo, los comerciantes también. Es una zona prácticamente como de combate, de guerra, ¿no? Que evidentemente puede ser como el inicio de algo que ya estamos. Ecuador es un país pequeño y vemos que cada vez estos grupos se van fortaleciendo, estos grupos criminales, precisamente basados en las fallas que se cometen del manejo de seguridad. Yo sí quiero recalcar eso, Gustavo, porque me preocupa la forma en que se está enfocando por el momento la lucha antidelictiva, anticriminal, de manera como descoordinada entre policía y fuerzas armadas. Lo que se supone que debe ser un trabajo en equipo está básicamente atomizado. No hay coordinaciones entre inteligencias, no hay cabezas que puedan dar a esto un sentido
de una sola fuerza que opera en representación del Estado para minar y neutralizar a estas organizaciones criminales. Entonces eso es aprovechado precisamente por estas bandas que tienen muchos recursos, que tienen mucha inteligencia, que tienen gente reclutada en el sector público y por lo tanto están en ventaja, ¿no es cierto? Hasta que el Estado logre entender las dinámicas y logre, primero, creo que subsanar los problemas internos que tenemos. Hay muchos enemigos internos y lo que pasa en Esmeraldas es que vemos militares y policías que están 24/7 dedicados a tratar de contener esta oleada criminal, ¿no es cierto? Pero con pocos recursos, a pesar de que acaban de llegar ya, por cierto, armamento, tecnología de Israel, que seguramente va a ayudar mucho a enfrentar a estos grupos criminales. Pero hace falta muchas otras cosas más, es decir, que las instituciones que tienen que cumplir su trabajo como la ARCEN, como el SRI, puedan hacer inteligencia financiera, puedan ayudar con la UAPE para entender cómo funcionan las economías de estos grupos criminales y quitarles el oxígeno que les permite armarse, que les permite tener un poder de fuego mucho más sostenido. Entonces, son un sinnúmero de acciones que tienen que estarse realizando y por el momento todo todavía se enfoca solamente en dar en creer que poniendo más militares y policías se va a solucionar el problema y por ahí no es la solución. O sea, creo que el gobierno tiene que articular mucho mejor aliados y frentes distintos que puedan a su vez ir atacando la problemática desde diferentes campos, desde el social, desde el económico, desde lo laboral, desde el intercambio comercial con Colombia. El puente de Mataje todavía no se abre 3 años después, pese a que la obra está terminada porque no han podido instalar los puestos binacionales. Es impresionante, no han puesto una sola piedra para restablecer el comercio entre las dos naciones e impedir que esa zona sea utilizada por el crimen organizado, como actualmente en las noches ocurre. Esa avenida que conecta Nariño con Esmeraldas es utilizada por el narcotráfico para sacar la cocaína. Siendo usted también un investigador del tema, Arturo, cuéntenos su visión sobre cómo se da el ensamblaje, los engranajes entre las mafias criollas, choneros, tiguerones, etcétera, con las mafias internacionales. Hoy es noticia un fuertísimo golpe que ha dado a la mafia italiana, a la 'ndrangheta del sur de Italia, de la Calabria, allá en Europa. Y trasciende también que esta mafia tendría nexos fuertes con los albaneses, la mafia albanesa en Ecuador, y que llevaría, entre otras cosas, lavado de dinero en distintas ciudades ecuatorianas. ¿Cómo se da esa fusión entre estas mafias criollas y las mafias internacionales? Sí, creo que es importante este golpe que han dado a nivel la Europol, ¿no es cierto? Porque lo que siempre se ha seguido desde hace muchos años, y el antecedente es que antes del 2008 los italianos controlaban muchas de las rutas que iban desde Latinoamérica hacia Europa para sacar la cocaína. Era en menor escala. Luego sus primeros enviados fueron los albaneses, y los albaneses llegaron a algunos países, especialmente Colombia y Ecuador, que daba las facilidades porque se convirtió en el paraíso del crimen organizado por la ciudadanía universal, que básicamente no existe, no se instalen, sirvió para que se instalen redes criminales y puedan utilizar al Ecuador como un puerto de operaciones para diferentes actividades criminales. Entonces, los primeros en llegar al Ecuador fueron los albaneses enviados por los italianos, por 'Ndrangheta, por ejemplo, que es la que controlaba las rutas y que controla todavía ciertas rutas para sacar la cocaína y comercializarla y venderla en Europa. Entonces, realmente los albaneses trabajan para los italianos, ¿no es cierto?, para la mafia italiana, y los albaneses, digamos que están a nivel de un cartel. Así empezó este trabajo. Como los subordinados eran los albaneses, fue creciendo, y ahora vemos que Italia todavía tiene un trabajo coordinado con albaneses aquí en el Ecuador. Por eso es que el mapa que tenemos de pensar, por ejemplo,
que el cartel de los albaneses es el que controla totalmente el negocio, es decir, compra la droga, la saca por diferentes rutas del Ecuador hacia las costas y la lleva por el puerto de Guayaquil hacia Europa, Bélgica, Holanda, Inglaterra y España. Esa es una lógica que ahora con esta captura se evidencia que no es precisa, porque lo que teníamos como información es que los albaneses son los que controlaban todas las líneas y vemos que están conectados con los italianos, que son los que mejor conocen la distribución y controlan los mercados en Europa. Estas dinámicas coordinadas entre diferentes alianzas criminales nos ponen frente a un gran problema de nivel transnacional que ningún Estado por sí solo es capaz de enfrentar. Por eso es que este golpe de la Europol es coordinado entre varios países, entre más de 100 agentes, y han logrado dar este golpe. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para enfrentar estas organizaciones. La coordinación a nivel internacional con policías de otros países desde el Ecuador es fundamental, y con las agencias que también trabajan en este campo. Más allá de todo lo que ha dicho ya Arturo, ¿cómo se ve en general, en perspectiva hacia el corto, el mediano plazo, la actividad de Paco Moncayo como consejero y de Wagner Bravo como secretario de Seguridad en ese gobierno? Bueno, yo creo que hay que darles un tiempo para que puedan primero entender la lógica de la criminalidad, porque los dos son militares. Entonces, yo creo que en lo personal todos conocen la trayectoria del general Moncayo, que ha pasado no solamente como estratega militar, fue alcalde de Quito, tiene una experiencia política, o sea, ha estado en diferentes dimensiones que le permiten tener un panorama mucho más completo del tema militar, policial y político. En el caso del general Bravo, me parece que hay que ver cuáles son los resultados de su acción, porque no es que no he visto que su preparación en seguridad ciudadana. Creo que es un error del gobierno pensar que llenar de ex militares y de militares los temas que tienen que ver con la conducción de la seguridad interna, de la seguridad ciudadana, van a solucionar porque han tenido una experiencia militar. No, pues, o sea, los militares están preparados para unos conflictos que ya no existen actualmente en la región, conflictos convencionales entre países y entre ejércitos, donde se conoce cuál es el enemigo. Ahora estamos hablando de enemigos invisibles, lo que precisamente usted señalaba, Gustavo. Entonces, yo no sé si es que el nuevo secretario de Seguridad tiene esas herramientas. Me imagino que las debe tener, yo no las conozco, pero creo que debemos darles en el fondo un margen, un tiempo, como para que puedan primero entender cómo se está dando el fenómeno, conocer, tener más información para tener un acercamiento y que el combate al problema de la inseguridad no sea solamente desde el campo de militar o policial. Otro problema, Gustavo, creo que es las señales que se le da a la policía, ¿no es cierto? Porque siempre ha habido una rivalidad entre policías y militares, y por eso yo creía que lo mejor es que se ponga un civil en la Secretaría de Seguridad, para precisamente que pueda ser un canal entre las dos entidades, aunque ya vimos el papel que tuvo Diego Ordóñez, que no pudo concretar nada efectivo en relación a eso. No se convirtió en el puente, sino que se convirtió en una especie de superministro sobre el ministro de Defensa y del Ministerio del Interior. Entonces, esa función del secretario de Seguridad también debe ser bien definida para que no se convierta en un bloqueo entre las dos entidades que están ahora mismo encargadas de la seguridad del Estado. Arturo, en todo este contexto hay otro tema que no ha dejado de preocupar y que muchos sectores ciudadanos reclaman. ¿Qué es lo que está pasando con el trabajo de inteligencia? De esto no se dice nada, no se sabe quiénes están detrás, se ha fortalecido, no se ha fortalecido, se está trabajando, se va a unar todos los esfuerzos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Es un elemento fundamental para poder combatir de manera más eficaz y quizás más oportuna hechos de cualquier naturaleza delictiva. Sí, hay una desconexión absoluta entre los sistemas de inteligencia de la policía y de Fuerzas Armadas, por ejemplo.
El CIES, que es la cabeza del sistema de inteligencia, hace sus escenarios, elabora informes que son remitidos a la policía, por ejemplo, y a nivel de la policía no se concreta eso en operaciones que puedan realmente ser eficaces contra el crimen organizado. Este tema yo lo he seguido directamente porque en relación a, por ejemplo, lo que ocurrió sobre una investigación de la maquinaria de lavado de Fito, ¿no es cierto?, del líder de los choneros. Esta investigación se hizo a nivel de inteligencia y luego se ha pasado a la policía y esa investigación no ha prosperado. Entonces, hay una desconexión entre inteligencia, entre los diferentes organismos de inteligencia, y ese debería ser, por ejemplo, el papel del secretario de Seguridad. Lograr que todos operen de una manera coordinada y sin buscar espacios de protagonismo y se mantenga esta división histórica de trabajar en parcelas. Hasta el momento ese sigue siendo un grave problema del gobierno. Desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso tampoco ha logrado mantener cohesionada la inteligencia para lograr operaciones efectivas que se concreten en operaciones que realmente desarticulen las organizaciones del crimen organizado y dejemos de estar siendo notarios del levantamiento de cocaína, ¿no es cierto? Que eso no significa realmente más allá de un acopio y de coger a los eslabones más débiles de quienes transportan la droga, porque veamos, se capturan toneladas de cocaína y ¿dónde están las organizaciones? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están las estructuras? ¿Cómo se lava ese dinero? ¿De dónde salieron los recursos para hacer esas operaciones? Es porque no existe una adecuada coordinación de inteligencia para realizar este tipo de operativos. Bien, culminemos, Arturo, con un aspecto también siempre preocupante, enfocado en una de sus obras, en el libro Rehenes, la actividad periodística en Ecuador. Ayer, 3 de mayo, se observaba el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Organizaciones internacionales como la CIP expresaban su preocupación por la situación de Ecuador, por la situación a nivel mundial. Aquí en el país hay varios periodistas asesinados, el caso de los periodistas del Comercio, otros en circunstancias que no han sido aclaradas, pero en las cuales se teme acción de mafias, acciones incluso de gobiernos. Hay 2 periodistas que han tenido que salir del país por amenazas de las mafias. ¿Cómo está esa situación? Sabe que, Gustavo, es desconcertante y es desalentador lo que está ocurriendo, precisamente porque no hay respuestas efectivas, tanto desde el gobierno del Estado, que lo único que ha hecho es fomentar la impunidad cuando no desclasificado la información y no entregado la información del secuestro desde el gobierno de Lenín Moreno. Eso es lo que ellos le están haciendo un gran juego al crimen organizado, Gustavo, porque ese crimen está todavía impune porque se ha impedido que se investigue a los agentes estatales que pudieron haber participado en las acciones que ayudaron a este grupo del Frente Oliver Sinisterra a que finalmente cometa este asesinato, ¿no es cierto? Entonces hay un sinnúmero de irregularidades que nosotros pudimos investigar y se mostraron en el libro Rehenes sobre el problema de la seguridad y quiénes fallaron en esto, pero eso los gobiernos no han hecho nada absolutamente, y el mensaje que se da es, como decía hace un momento, de impunidad frente a los agentes estatales y frente a las organizaciones criminales, porque al final hay impunidad en este caso. Y la señal para los periodistas es que estamos totalmente desprotegidos y que el Estado no garantiza ningún desempeño de los periodistas en sus coberturas. Yo estuve en Esmeraldas y agradezco que en este caso Fuerzas Armadas me dio cobertura, protección, porque no hay otra forma de circular en Esmeraldas en estos momentos, ¿no es cierto? Ya las coberturas se terminaron, las coberturas convencionales que teníamos hasta precisamente el 2018, cuando ocurrió el crimen el asesinato del equipo periodístico. Por eso es que
hay dos señales claras. El uno, para el crimen organizado que pueden actuar con impunidad, y el segundo, para los periodistas, que ha generado autocensura, porque ya no hay, los medios no mandan a sus corresponsales, tampoco se han creado en general, Gustavo, de lo que yo veo, protocolos de seguridad para que se puedan seguir haciendo estas coberturas. Yo aplico un protocolo de seguridad y en función de eso coordino las coberturas para que me den o no me den protección en ciertas áreas que son riesgosas. Estas son las cosas que se deben hacer, pero no se están haciendo. Y mientras veamos... Y hay muchísimas más amenazas, no solamente contra los periodistas, contra la población en general. Luego de este diálogo y una pausa comercial, Arturo, justamente le comento que presentaremos una dramática declaración, un testimonio que por primera vez lo hace ante medios de prensa. Se trata de un distinguido y de un honesto ciudadano, Jacinto Cordero, de la ciudad de Cuenca, a quien se le cambió recientemente en el mes de septiembre su maleta en el aeropuerto de Guayaquil. Le llegó en Turquía una maleta con 12 kilos de cocaína y él se vio inmerso en una odisea con la que nunca pensó. Tendremos ese testimonio en instantes. Son los riesgos que se están dando por esa proficua acción de las mafias aquí en Ecuador. Gracias, Arturo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Agradecemos al periodista Arturo Torres, investigador del tema de la acción de las mafias en Ecuador y también de los riesgos del periodismo que cubre este tipo de eventos y actividades. Al retornar estaremos con este testimonio de Jacinto Cordero. Son las 8:03 minutos.